El tema del trabajo práctico número 2 es análisis combinatorio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos saber de análisis combinatorio? En esta hojita no están todos los conceptos, ¿sí? Hay algunos que faltan, como por ejemplo cuando hablamos de permutaciones circulares, ¿sí? Pero lo que les quiero mostrar con esto es que eso esencialmente en una hojita pueden hacerse el resumen de las cosas que necesitan saber para poder resolver el práctico. ¿Sí? ¿Qué es lo que necesitamos saber? Necesitamos saber cuándo trabajamos con análisis combinatorio con repetición y cuándo trabajamos con análisis combinatorio sin repetición. ¿Sí? Entonces, el análisis combinatorio, la esencia, digamos, es yo trabajo contando las formas en las que puedo ordenar, arreglar, sacar, extraer, seleccionar los elementos que tengo en un conjunto dado. Entonces yo tengo un conjunto de elementos, un conjunto finito, y empiezo a sacar los elementos y dependiendo de lo que yo esté haciendo me puede interesar sacarlos en un orden determinado o sacarlos en cualquier orden. No me importa el orden, solamente me interesa el grupo de objetos con el que estoy trabajando. También puede pasar que lo que me interese a mí sea conocer si puedo repetir los elementos que estoy utilizando, la clase de elementos con los que estoy trabajando me permite repetir los elementos o no. ¿Sí? Entonces, a partir de eso es que nosotros podemos hacer esta especie de separación en las fórmulas y entonces podemos tener análisis combinatorio sin repetición y con repetición. El sin repetición es yo voy a tomar los elementos del conjunto con el que estoy trabajando y no puedo volverlos a usar. ¿Sí? Entonces, una combinación sin repetición lo que hace es fijarse en el grupo de objetos que tengo sin importar en qué orden los tengo. ¿Sí? Tengo un grupo de objetos y me fijo cuáles son los objetos que tengo. Eso es lo que hace una combinación sin repetición. Una variación sin repetición toma los elementos y se fija en qué orden los hemos sacado o en qué orden los hemos dejado. ¿Sí? Entonces no solamente importa cuáles son los elementos, sino el orden que tienen. Las variaciones siempre son más altas en número que las combinaciones que puedo hacer con los elementos de un conjunto. Y finalmente, una permutación no es otra cosa que una variación, es decir, me importa el orden, pero en lugar de tomar algunos de los elementos del conjunto, tomo a todos los elementos. La única diferencia que hay cuando trabajo en análisis combinatorio con repetición es que yo puedo sacar un objeto y después volverlo a usar. Entonces, a veces puedo tener un grupo de elementos formados por un mismo objeto. ¿Sí? El análisis combinatorio con repetición se utiliza, por ejemplo, cuando trabajamos con números, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a trabajar con los números, por ejemplo, el sistema decimal, tenemos 10 cifras del 0 al 9 y yo las puedo repetir tantas veces como quiera. Entonces, puedo tener un número formado por 4 unos, un número de 4 cifras, cada una de las cifras es un 1. Estoy repitiendo el número 1. Eso es lo que me está diciendo el análisis combinatorio con repetición. Yo puedo repetir tantas veces como quiera los elementos, sacarlos y reusarlos, ¿sí? O a veces no es tanto como la cantidad de veces que quiera, tengo un determinado número de objetos, pero los puedo repetir varias veces, ¿sí? Entonces, estas son las formulitas que se tienen que acordar. No se olviden de la definición de factorial, que es lo que les estoy mostrando acá. A ver si puedo escribir. Esta sería, esperen que se me cambió la diapo. La definición de factorial que la vamos a necesitar, ¿sí?
y van a tener que acordarse las fórmulas, ¿sí? Análisis combinatorio sin repetición, las combinaciones es el factorial de n sobre n menos r factorial por r factorial, ¿sí? Que también lo pueden simbolizar de esta forma. Después tienen las variaciones, que van a ser n factorial sobre n menos r factorial. Las permutaciones van a ser n factorial. Acá les dejé anotadas un poco descolgadas las permutaciones circulares, solo para no olvidarme de mencionarlas. Sí, no está bien encasillada completamente, pero son un tipo de variaciones particulares, ¿sí? Son las permutaciones cuando los objetos están ubicados en un círculo. Entonces, a veces hay una variación, no es n factorial, sino n menos 1, ¿sí? En cambio, cuando trabajo con repetición, la fórmula, ¿sí? Tengan en cuenta que acá el único símbolo que me está indicando que estas son combinaciones con repeticiones es este apóstrofo que ven aquí arriba, ¿sí? Ese apóstrofo me indica que son combinaciones con repetición. Las calculo como si fueran una combinación sin repetición teniendo en cuenta eso. Entonces, ¿qué van a tener que hacer para este práctico? Aprenderse este grupo de fórmulas y conocerlo. Los van a tener que saber, ¿sí? No hay chance de que tengan un papelito o un machete con las fórmulas para el parcial, así que es algo que van a tener que ir practicando. En la práctica se van a ir acordando cuál es la fórmula de cada una de cada uno de los casos. Las variaciones con repetición, ¿sí? Son n elevado a la r, y las permutaciones estas es cuando tengo elementos. Yo no puedo distinguir o diferenciar uno de otro de distintas clases, ¿sí? Entonces, dentro de una misma clase, no sé de qué elemento estoy hablando porque tengo elementos repetidos y todos idénticos, entonces no los puedo diferenciar. Por ejemplo, tengo monedas de un peso, todas iguales, tengo 4 monedas, no las puedo diferenciar. Tengo monedas de 2 pesos, todas iguales, no las puedo diferenciar entre sí. Entonces tengo monedas de 2 clases, de 2 categorías, y entre las monedas de un peso no sé si estoy hablando de la primera, la segunda o la tercera. No hay forma de diferenciarlas. Lo mismo pasa entre las monedas de 2 pesos, ¿sí? La segunda clase. En ese caso, cuando nosotros decimos que tenemos objetos indistinguibles de distintas clases, dentro de una clase no hay diferencia entre los objetos, usan esta fórmula para calcular las permutaciones, ¿sí? Muy bien, entonces, ahora que hemos hecho este repaso así muy rápido de lo que son las fórmulas que tienen que saber, acordándose bien de cómo calcular los factoriales, vamos a ir a ver en el enunciado dónde aplicamos cada uno, ¿sí? Voy a abrir el enunciado del práctico. Me estaba asustando porque no mostraba el archivo. El trabajo práctico les pide que, en primer lugar, encuentren el valor de X, ¿sí? ¿Qué van a tener que hacer en este punto? Van a tener que reemplazar esto por la expresión equivalente. ¿Se acuerdan cuál era la fórmula de combinación? A las combinaciones, ¿cómo las representábamos? Ya en la fórmula que me permite encontrar el número de combinaciones. Voy a cambiar un ratito a las diapos, ¿sí?
ahí van a tener que usar esta fórmula, ¿sí? Donde el X con el que nosotros estamos trabajando es el que toma el lugar del N, y el otro valor es un 2, ¿sí? R para nosotros va a tomar el valor 2. Entonces va a ser X factorial sobre X menos 2 factorial por 2 factorial, ¿ok? Entonces, lo que van a hacer es abajo empezar a reemplazar esa expresión por X factorial sobre X menos 2 factorial por el factorial de 2. Eso va a ser igual a ¿qué? A 55, ¿ok? Y una vez que hicieron eso, ¿cómo siguen? Tienen que encontrar la forma de simplificar el factorial que desaparezca de esa expresión. ¿Tienen una idea de cómo pueden hacer eso? En el numerador, profe, puedo multiplicar x por x menos 1, entre paréntesis, multiplicado por x menos 2 factorial. Y ahí puedo simplificar el numerador con el denominador, los factoriales. Perfectísimo, Omar. Muy bien. Entonces, lo que acaba de decir Omar, yo lo voy a escribir en símbolos, ¿sí? Arriba en el numerador escriben x por x menos 1 por x menos 2 factorial, ¿sí? Sobre, fíjense que al denominador no lo vamos a cambiar, x menos 2 factorial. Entonces ahí van a poder simplificar x menos 2 factorial, ¿sí? Esto va a seguir siendo igual a 55, no toco el lado derecho. Cuando hagan esto, ¿qué les va a quedar? Les va a quedar x por x menos 1. Entonces ahora solo van a tener que resolver esta expresión igualada a 55 y encontrar la forma de despejar x, que normalmente les puede quedar una x elevado al cuadrado, una cosa así, y entonces la resuelven con la expresión conocida. ¿Cómo hacen para encontrar las raíces de x? ¿Cómo hacían para encontrar las raíces de x? ¿Se acuerdan cuál es la fórmula? Si les queda algo así como, ustedes terminen de resolver el ejercicio, ¿sí? Pero si tienen x al cuadrado más 2x menos 3 igual a 0, ¿cómo hacían para encontrar las raíces de esa expresión? Con la fórmula cuadrática, profe. La fórmula cuadrática. Entonces ahí, ¿cuál era la fórmula? Menos b Menos más b b. por la raíz cuadrada de así, Esa, sigan. menos 4 por a por c. Exactamente, más o menos la raíz cuadrada de b al B. cuadrado menos 4a por c. Me está escribiendo muy lento, tengo mucho delay, por eso estoy escribiendo tan mal, perdón. Sobre 2a, ¿verdad? Sí. Esa fórmula es la que van a necesitar para terminar de resolver muchos de los ejercicios. En otros casos no va a ser necesario y solo despejando x van a lograr encontrar el valor. En este caso, cuando tengan una raíz, puede ser, por ejemplo, que encuentren un menos 8 y un 4, por ejemplo. ¿Qué van a tener que verificar? ¿Menos 8 es una solución para este tipo de problemas? No, profe, porque tienen que ser números naturales. Muy bien. Estamos contando, entonces tengo números de elementos positivos y yo tomo un número de elementos positivos. Así que tanto n como r tienen que tener un valor mayor que 0. Así que si fuera menos 8 y 4 el conjunto de las raíces, yo di cualquier número, ¿sí? Entonces acuérdense que ustedes siempre tienen que adoptar como la solución positiva y verifiquen que efectivamente 4 funcione en la expresión. Entonces después van y se fijan si las combinaciones de 4 tomadas de 2 es igual a 55. Entonces ahí se aseguran de que tomaron bien el valor de x, encontraron bien el valor de x. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se entiende cómo van a resolver este tipo de expresiones? Sí, profe.
Acuérdense que sin activar el micrófono me pueden poner un OK por ahí con reacciones y me ayudan un montonazo. Porfis. ¿Sí? Así sé que la mayoría entiende o que no. Me ayudan un montón con eso. Muy bien. Entonces, les acabo de hacer un panorama de cómo podemos resolver este tipo de expresiones que tienen en el práctico, ¿sí? Encontrar el valor de X. En el caso de F, por ejemplo, lo que van a tener que hacer es reemplazar por las variaciones y por las combinaciones acá las expresiones y hacer el mismo proceso, encontrar la forma de simplificar lo más rápido posible los factoriales. Y chicos, acuérdense lo que hablamos ayer en clase. Tengo que intentar que la expresión sea lo más reducida y simple posible. Entonces, si tengo una expresión muy grande, busquen la forma de sacar factores que puedan simplificarse, numerador con denominador, y que me queden expresiones más pequeñas y simples. ¿Ok? Porque si no, esto se puede volver muy engorroso porque la expresión puede ser muy grande porque tengo multiplicados un montón de paréntesis con x-1, x-2, x-3. ¿Sí? Entonces siempre intenten sacar factores comunes que se simplifiquen las expresiones lo más rápido posible. Después de eso, en el punto 2, les pide que resuelvan utilizando análisis combinatorio. Lo de reordenar no significa nada, se nos escapó la palabra nada más. Quedó ahí colgada. No la vi, tenía que borrar. ¿Cómo van a encarar este tipo de problemas? Cuando ustedes lean los enunciados de este tipo de problemas, y acá vamos a volver un ratito a las diapos que tenemos. Lo que van a intentar hacer es ver que la situación que les está planteando el problema tiene un conjunto de elementos. ¿Cuál es el conjunto de elementos con el que están trabajando? Primera cosa que tienen que averiguar. Segundo, una vez que saben cuál es el conjunto, ¿cuántos elementos tengo? ¿Son todos del mismo tipo o no? ¿Los voy a usar a cada elemento una única vez o los voy a usar más de una vez? ¿Los puedo repetir y elegir muchas veces? Eso me va a permitir saber si estoy en análisis combinatorio con repetición o sin repetición, ¿sí? Me va a importar el orden en el que los saque a los elementos, en el orden en el que los ponga a los elementos, o me da lo mismo cualquier orden. Presten atención a palabras como si es una ordenación, si es un grupo o un conjunto. Si les habla de un grupo o un conjunto, en general no me importa el orden. Pero si les habla de una terna, acuérdense que las ternas y las duplas en general tienen orden, ¿sí? Entonces esas son las palabras a las que tienen que prestarle atención. Si les dice, si en algún momento se menciona la palabra ordenar, ¿saben qué? Me interesa el orden, ¿sí? Y lo otro que tienen que saber es si van a trabajar con todos los elementos del conjunto o van a tomar solo algunos, ¿sí? Esa sería la otra importante. Y lo otro que tienen que acordarse es que a veces el problema es como muy grande y yo lo tengo que dividir en partes más pequeñas. Entonces, antes de hacer la determinación de si voy a tomar todos los elementos o no, en algunos casos primero tengo que dividir el problema en partecitas más pequeñas. Para eso puedo usar la regla de la suma y la regla del producto. La regla de la suma y la regla del producto lo único que hacen, perdón, pensé que cambiaba la diapo, esperen un ratito que voy a descartar esto, me parece que las he dejado ocultas a las diapos de la regla de la suma y la regla del producto, acá están. La regla de la suma lo que hace es decirme que hay algunos problemas en los que yo puedo resolverlo de una forma o de otra, o de otra, o de otra.
¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso estoy planteando en la diapo que a un problema lo puedo resolver de 4 formas distintas, ¿sí? Que están representadas por los colores. Entonces, como es o lo hago de color rosado, o de celeste, o de amarillo, o de verde, esa O me indica que son formas alternativas y puedo aplicar la regla de la suma. Entonces, calculo de cuántas formas puedo resolver esto. Esto me va a dar un número, ¿sí? Esto de color rosa tengo 5 formas de hacerlo. Acá tengo 10 formas de hacer esto. Acá tengo 2 formas de hacer esto. Acá tengo 3 formas de hacer esto. Y lo que voy a tener que hacer es con los valores que obtuve, sumarlos. Acá habíamos dicho 5, 10, 2, 4. Entonces van a sumar 5 más 10 más 2 más 4. Eso es la regla de la suma. Esto, el número de formas que tengo para resolver, ya lo voy a poder resolver aplicando las fórmulas que hemos aprendido hace un ratito. ¿Sí? Entonces, es como que ahí para ese pequeño número de cuántas formas tengo de resolver este problema con color rosa, puedo usar o una variación o una combinación, lo que corresponda, ¿sí? Y entonces me voy al segundo, a la segunda forma que tengo de resolver ahora de forma celeste y vuelvo a aplicar o combinaciones o variaciones, lo que corresponda y calculo la segunda, ¿sí? Después la tercera y la cuarta. Una vez que tengo los 4 cálculos hechos, sumo esos valores. Esa es una de las estrategias que tengo para trabajar con la resolución de problemas. La otra es que hay problemas que no se resuelven de una forma o de otra, sino que al problema yo lo puedo partir en pedacitos más pequeños, pero para que el problema quede completo, necesito hacer la parte 1 y la parte 2 y la parte 3 y la parte 4. ¿Sí? Yo tengo partes más pequeñas, pero tengo que cumplir con todas las partes para que quede completa la tarea que me están asignando. Por ejemplo, si tengo que armar un grupo de 4 personas, puedo dividir la tarea de armar el grupo en elegir a la primera persona, esa sería la tarea 1, elegir a la segunda persona, partecita 2, elegir a la tercera persona, partecita 3, elegir a la cuarta persona, partecita 4. Y recién ahí me quedó el grupo de 4 personas armado. Entonces lo que estoy haciendo es a la tarea grande de armar un grupo de 4 personas, dividirlo en tareas más pequeñas, elegir a la primera persona del grupo, elegir a la segunda, elegir a la tercera y elegir a la cuarta. Pero el grupo queda conformado cuando yo termine de hacer las 4 partes. Si hago 2, no terminé la tarea. Elegí solo a 2 personas, pero yo necesito a 4. ¿Sí? Bueno, en ese caso yo necesito hacer la parte 1 y la parte 2 y la parte 3 y la parte 4. Entonces, me voy a ver el número de formas en las que puedo hacer la parte 1, el número de formas en las que puedo hacer la parte 2, el número de formas en las que puedo hacer la parte 3 y el número de formas en las que puedo hacer la parte 4. ¿Sí? Cuando consigo eso, multiplico en lugar de sumar, por eso se llama la regla del producto. ¿Sí? Entonces ustedes van a encontrarse ahora con enunciados y van a tener que ver, ¿el problema lo resuelvo con una única fórmula? Buenísimo. Me fijo en cuántos elementos tengo en el conjunto, si trabajo con todos o no, y si me importa el orden en el que los voy a poner o los voy a tomar. ¿Sí? Si eso es suficiente, genial, se terminó la historia. Pero si no, tengo que ver de aplicar alguna de estas estrategias para que el problema grande se pueda resolver con alguna de las fórmulas. Los problemas más pequeños se pueden resolver con alguna de estas fórmulas. Y después yo sumo y multiplico. Puede haber problemas en los que tengan que aplicar tanto la regla de la suma como la regla del producto simultáneamente, es decir, para completar
el resultado, ¿sí? Entonces, volvamos al práctico. Acá vamos a ir a trabajar con los ejercicios adicionales, ¿sí? Tengo un grupo de 15 personas. ¿Se están imaginando cuál es el conjunto con el que vamos a trabajar? Esas 15 personas, profe. Exactamente. Así que tienen el conjunto de personas y saben que el número de elementos con el que trabajan es 15. Ese 15 es el valor de n con el que nosotros vamos a trabajar, ¿sí? El número grande. Ok. Sigamos avanzando con el enunciado. Y de esas 15 personas les dice, tienen que elegir al Consejo Ejecutivo, que consiste en un presidente, un secretario y un tesorero, junto con 2 fideicomisarios, ¿sí? 5 personas en total. Entonces les dice de cuántas formas diferentes se puede hacer esta elección. Pensemos todos juntos. En este caso ¿Qué acá, pasa profe, el acá? orden sí importa. El orden importa. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que Juan sea el presidente, que María quede como secretaria, ¿sí? Yo voy a trabajar con esos dos, por ejemplo, que quede María como secretaria y Juan como presidente, es decir, es una conformación diferente. Entonces ahí me está diciendo que voy a trabajar con el orden va a ser importante. Una cosa que ya sabemos. Otra cosa, ¿puedo repetir a los elementos del conjunto? No, profe. María quedó elegida como presidente. ¿La puedo elegir de nuevo? No, profe. Exactamente, no la puedo elegir de nuevo. Ya la elegí. ¿Eso qué significa? Que es sin repetición. Exactamente, no puedo repetir a los elementos. ¿Sí? Muy bien. Entonces ya sé que estoy trabajando dentro de análisis combinatorio sin repetición. ¿Qué me importa? El orden en el que trabajo los elementos. Ya sé un montón, ¿sí? Sé que tengo 15 elementos, que esos elementos son personas. Ahora, tengo presidente, secretario, tesorero y 2 fideicomisarios. ¿Cómo hago para contar el número de formas en el que puedo hacer esa elección? ¿Hay una Eh, única fórmula o la vamos a tener que partir? Tendremos que partirle en dos, ¿no, profe? Por lo Porque, menos. digamos, la primera parte, digamos, importa el orden en el cual seleccionamos las personas y en la segunda, que es la de elegir los fideicomisos, creo que no importaría. Muy bien. ¿Alcanzaron a seguir lo que dijo? Creo que fue Nahuel o Omar, se me ha escapado. Fui yo, profe No, Nahuel. Nahuel, ok. ¿Alcanzaron a seguir lo que dijo Nahuel? ¿De dónde Sí, saca pero Nahuel que importa el orden en la primera parte? Él dice la primera parte, a ver si me ayudan, es elegir al presidente, al secretario y al tesorero. Él dice que esa es una de las partes, que acá importa el orden y que después tengo fideicomisario 1, fideicomisario 2, que no importa el orden, acá no importa el orden. Entonces él dice, esta es la primera parte, esta es la segunda parte. ¿Está bien? ¿Estoy escribiendo bien lo que vos decías, Nahuel? Sí, profe, así lo pensé yo. Ok. ¿De dónde saca Nahuel entonces que elegir al presidente, el secretario y el tesorero me importa el orden y que en el otro no? ¿Por qué ahí son importa el orden, diferentes? profe. Puede ser por la jerarquía que tiene o...
Y en el Claro, otro no como importa si hacen la misma función dos fideicomisarios, tienen la misma función. exactamente. La jerarquía es la que me dice, hay orden aquí. Pero entre el fideicomisario 1 y 2 que cumplen el mismo rol, no hay ninguna jerarquía, son par a par. El enunciado, fíjense cómo está de escondido el si me importa el orden o no me importa el orden. ¿Sí? Entonces, lo que tiene análisis combinatorio es, fíjense que en una diapo teníamos casi todas las fórmulas, aprendimos la regla de la suma y del producto, 3 diapos, ¿sí? Pero el verdadero secreto del análisis combinatorio es esto que estamos haciendo, el pensar cómo encaramos ese problema que tiene dos líneas y encontramos la fórmula que nos permite contar, o la expresión, porque a veces es más que una fórmula, que nos permite contar de cuántas formas puedo resolver una situación. ¿Sí? Por eso se llama análisis combinatorio. Necesitamos usar nuestra cabecita y ponerla a funcionar a todo dar para que el resultado nos dé bien. ¿Sí? ¿Van bien hasta ahí? Entonces, ¿cómo resolveríamos esta primer parte en la que nos importa el orden? Fíjense que ahora yo tengo que encontrar el número de formas en las que puedo elegir al presidente, al secretario y al tesorero. Si me importa el orden, tendría que ser con variación, profe. Me importa el Eh, orden, así que tendría que ser una variación. ¿Por qué una variación y no una permutación? Acuérdense que en las dos me importaba el orden. Y está bien que Por, sea una variación, ¿eh? sí, sí, pero Porque digamos, son profe, 15 personas distintas, profe. O Sí, sea, son por 15 los personas elementos distintas. son distintos, no. eh, Ay, se escuchó cortado. No escuché yo bien. lo vería más fácil usando la regla de la multiplicación. Para el primer caso, para elegir presidente, tenemos 15. Para el segundo caso, para elegir secretario, tenemos 14. Para el tercer caso, para elegir tesorero, tenemos 3. Ahí ya tenemos 15 por 14 por 3. Y para el fideicomiso, ahí sí usaríamos una combinación. Que ahí, o más fácilmente lo podríamos ver como 6, 12 dividido 2 y llegamos al resultado. A ver si te seguí. Lo que me acabas de decir es, elegir al presidente es como que él me está diciendo, podemos elegir presidente, secretario y tesorero. Tengo 15 Claro, formas de elegir al presidente. Ya elegí sí, acá a una persona, lo que me deja 14 personas para elegir perfecto. al secretario. Elegí a una persona acá y me deja solo a 13 personas para elegir al tesorero. No me quiere Sí. escribir el lápiz. Ahí está. ¿Sí? Entonces me queda una acá. Como la tarea de elegir presidente y secretario y tesorero, fíjense que estoy usando y secretario y tesorero, eso me indica que voy a tener que multiplicar 15 por 14 por 13. ¿Sí? Perfecto. Fíjense que ese razonamiento coincide exactamente con lo que creo que decía Omar, que era una variación de 15 personas y ahí quedó medio perdido, no sé si porque justo se entrecortó el audio, ¿sí? Las 15 variaciones, perdón, las variaciones de 15 elementos tomados de A3 no es exactamente 15 por 14 por 3. Fíjense que por la regla del producto, que fue el primer planteo que escribí, o por la fórmula de las variaciones de 15 tomadas de A3, de las dos formas van a llegar al mismo resultado. ¿Ok? Así que los dos razonamientos son válidos. ¿Sí? Y es una variación, no una permutación, porque yo tengo 15 elementos y no uso a los 15, sino solamente a 3 para elegir a la comisión. Para completar esta partecita de la tarea que tengo, estoy trabajando con 3 de los 15 elementos que yo tenía originalmente. ¿Ok? Entonces, por eso es una variación y no una permutación. Para las permutaciones trabajo con todos los elementos que tengo disponibles.
Si tengo una variación de 15 en 15, entonces hablo de permutaciones de 15 elementos. ¿Se entendió? ¿Vamos bien ahí, gente? Sí, profe. Ok. Parte 1, más o menos resuelta. Veamos ahora la parte 2 y después veamos qué hacemos entre la parte 1 y la parte 2, ¿sí? Parte 2, elegir al fideicomisario 1 o fideicomisario 2. No Sería una importa. combinación sin repetición, no importa el orden porque ambos cumplen la misma función. Ajá. Entonces acá tenemos la combinación. De 12 elementos, porque ya los otros 3 ya lo usé. Exactamente, de 2 elementos. ¿Y cuántos estoy Tomando tomando dos. yo? Dos. Solo 2. 2. Muy bien. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago ahora entre las combinaciones y las variaciones? ¿Las sumo, las multiplico? ¿Qué hago? Las tendría que multiplicar porque al final estoy eligiendo todo, o sea, elegí presidente, secretario y tesorero y luego elegí los fideicomisos. Muy bien. Ese i luego es el que me dice tengo que multiplicar. Entonces, yo acá lo voy a poner en distinto orden, pero acuérdense que el orden de los factores no altera el producto. Las combinaciones de 12 tomadas de A2 se tienen que multiplicar con las combinaciones de 15 tomadas de A3. Con las variaciones, perdón, de 15 tomadas de A3. ¿Sí? Bueno, fíjense cómo es que yo tengo 2 líneas de enunciado, pero escondidas en esas 2 líneas tengo un montón de información que tengo que analizar y en función de la tarea que me dan, seleccionar si voy a usar la regla de la suma, la regla del producto, qué fórmulas dentro del análisis combinatorio voy a aplicar para obtener el resultado y poder contar el número de fórmulas. ¿Sí? Ok, una vez que tienen eso, ustedes tienen que calcular usando la fórmula que hemos escrito hace un rato, ¿sí? El n factorial sobre n menos r por r factorial, ¿sí? Y calculan las combinaciones de 12 tomadas de A2. Calculan las variaciones de 15 tomadas de A3 y obtienen número y número. A esos 2 números los multiplican y me dan el número final. Entonces, para tener el resultado del ejercicio, yo tengo que tener las fórmulas que eligieron y el resultado al que llegaron. ¿Sí? ¿Ok? Sí. ¿Gente? Buenísimo. Entonces, con eso ya tenemos todo lo que necesitábamos, digamos, es puro pensar toda esta parte del punto 2. Un poco más adelante ustedes tienen esto de los binomios. ¿Qué parte? Vuelvo un ratito a las diapos. Fíjense que nosotros habíamos trabajado con el cuadro de arriba, trabajamos con lo que estaba a la izquierda, pero no habíamos trabajado con lo que se ve aquí a la derecha. El desarrollo del binomio de Newton, que es igual a esto, y la fórmula para el término general de, perdón, no es el término general, sino el término K más 1 dentro del desarrollo del binomio, ¿sí? Esos son las expresiones que van a tener que utilizar para resolver esta parte del práctico, ¿sí? En el desarrollo van a usar la primera y van a escribir el desarrollo completo de la fórmula de esas expresiones, ¿sí? En el punto número 8 van a tener que trabajar indicando cuántos términos tiene el desarrollo, si coincide el tercer término con el que habías encontrado o sea, van a tener que responder a las preguntas a partir del desarrollo que hicieron, ¿sí? No es difícil, es simplemente mirar un poquito la teoría y fijarse
en lo que pasa en cada uno de los casos con los que están trabajando, ¿sí? Y en el último van a tener que aplicar la última fórmula, que es la de un término específico. Si les piden el 40º término en el desarrollo de 3 menos x elevado a la 57, ¿qué tienen que hacer? Están buscando el término t sub 40, ¿sí? Entonces, k más 1 va a ser igual a 40, por ejemplo, ¿sí? En este caso, t sub k más 1. Este es el t sub 40 para ustedes. Entonces, de acá sale que k más 1 va a ser igual a 40. Entonces, k, ¿cuánto va a valer? 29. Exactamente. Ese es el k con el que van a trabajar. Y una vez que conocen el valor de k, ¿sí? Pueden reemplazar en esta forma. Por el n, ¿de dónde lo sacan? Voy a volver un ratito acá. Fíjense El que acá tienen exponente. el valor de n. Exactamente, el 57. ¿Sí? El k acabamos de decir que es el 39. ¿De dónde sacan a? Vuelvo a la otra diapo. Este es el que tiene el rol de a. ¿Sí? Este es el que tiene el rol de b. No se olviden del signo. ¿Sí? Entonces, a va a ser igual a, en nuestro caso, 3. Ese va a ser nuestro A. Y el B va a ser menos, ya me olvidé, menos X. ¿Sí? ¿Y qué es lo que van a tener que calcular? El 57 menos el 39 acá. Y acá, ¿qué les va a quedar? El 39. Después encuentran la forma de escribir esa expresión de forma más simple y me dan la expresión más simple posible para t sub k más 1. ¿Ok? Sí, profe. Buenísimo. Con eso tienen todos los elementos que necesitan para resolver el práctico completo. Este práctico nos lleva a pensar un montón, ¿sí? Así que fíjense que en una diapo podemos resumir, en una diapo y media, porque nos estaría faltando la regla de la suma y la regla del producto, pueden resumir toda la cantidad de fórmulas que hay que aprender. Pero el secreto es saber cuándo aplicarlas y cómo aplicarlas a todas esas fórmulas. Así que cabecitas van a sacar humo en este práctico que viene. ¿Dudas o andamos bien? Si es así, acá terminaría la parte de los tips para resolver el trabajo práctico. Profe, yo tengo una duda. Sí, Cuando me decime. dice en el punto 8 que me pregunta si coincide el tercer término con el que encontré en el inciso anterior, que sería el punto 7, por lo que he visto yo en la teoría, digamos, cuando se desarrolla el binomio de Newton, la combinación comienza siempre desde el 0 hasta el enésimo término al que está elevado, ¿no? El binomio. Espera, que no te estoy entendiendo la pregunta. ¿Me la haces otra vez? Que hay, por ejemplo, en el punto 8 cuando me dice que responda si coincide el tercer término con el que encontré en el inciso anterior, por ejemplo, el 7a, cuando se desarrolla el binomio de Newton, por ejemplo, siempre comienza la combinatoria desde 5 a 0, ¿vio? De Sí. 5 tomado en 0, así hasta que llega al 5, ¿no? Sí. Y ahí, Yo digamos, son... tengo, fíjate que vos eh, ahí tenés, ¿cuántos términos tiene el desarrollo? ¿Sí? Vos vas a tener arriba, vos tenés elevado n a la n es igual a 5, digamos, tenés n igual a 5, lo cual te va a indicar que tenés 6 términos. En el inciso anterior te pide encontrar el término central o los términos centrales, ¿sí? Entonces, en el punto 3 te pregunta, ¿cuántos términos tiene el desarrollo?
Si n es igual a 5, ¿cuántos términos van a tener? ¿Me pueden ayudar? 6. Serían 6. 6, porque siempre tengo n más un término, ¿sí? Entonces, el tercer término coincide con el término que encontraste en el inciso anterior, que es el término central, o los términos centrales. A eso se refiere la pregunta. ¿Sí? Y Siempre trabajando sobre el desarrollo que tenés. el tercer término, Sí, si lo puse en acá ves, términos de... ¿cuál es el término central en el desarrollo este? Sí. Yo estoy trabajando con este como ejemplo, pero después van a tener que pensar lo mismo para este y para este. ¿Sí? Hoy me sale. En este, por ejemplo, ¿cuál es el término central o los términos centrales? Si vos tenés 6 términos en el desarrollo, ¿cuáles van a ser los términos centrales? El 3 y el 4. Exactamente. Entonces, ahora, así grueso, va a coincidir el tercer término con el que encontraste en el inciso anterior. Si acá vos encontraste T sub 3 y T sub 4, ¿va a coincidir o no? T sub 3 tiene que ser igual Tiene que conseguir. al tercer término o no. Tendría que ser así. Claro. Entonces, en ese caso va a coincidir. Cambia un ratito al C, ¿sí? Al ejercicio C, acá. ¿Qué pasa? ¿Cuántos términos tiene tu desarrollo aquí? 8 términos. 8 términos. Entonces, ¿cuáles van a ser tus términos centrales? El El 4 y el 4 y 5. el 5. Muy bien. Entonces, el tercer término va a coincidir con los términos centrales que vamos a encontrar acá. No. Eso es lo único que me tenés que decir. ¿Coincide con el que encontraste en el inciso anterior? No, porque yo acá voy a tener que encontrar T sub 3 y al término central, en el caso del punto C, serían T sub 4 y T sub 5. No es el término central del tercer término. ¿Sí? A eso va esta pregunta. Después, cuando les pregunten cuál es el término independiente, ¿qué les están preguntando? Un número solo que no tiene ninguna letra al lado. Exactamente. Entonces tienen que encontrar los términos que no tienen ni X ni Y elevado a alguna potencia. Quedan elevados X e Y a la 0. Eso es lo que tienen que buscar. Entonces, para lograr eso van a tener que encontrar cuál es el término que hace que los exponentes de X y de Y queden igualados a 0. En general, van a ver que expresiones como la del punto B, donde tengo menos 2x más 1 sobre x, esas logran alcanzar un término independiente. Pero cuando tengo a x y a y, difícilmente tenga término independiente. En realidad ¿Sí? imposible, En el profe, A y en porque... el C, No, perdón. perdón, Decía que Diego, en realidad no te escucho. imposible porque X e Y nunca se van a poder simplificar entre ellas. En cambio, el B lo Claro. único que tendrían que Exactamente. tener. Y hay que ver si hay chances, ¿sí? Porque puede ser que tenga X e Y y por cómo están distribuidos los exponentes, podría llegar a ocurrir que no se anule, no desaparezca el exponente, no queden elevado X a la 0, ¿sí? Entonces, tienen que ver si es posible. Y si es posible, me dicen si B tiene un término independiente y me dicen cuál es. ¿Ok? Después, ¿tiene algún término con coeficiente igual a 1? Lo que van a tener que buscar es si en algún momento el coeficiente queda igualado a 1, les queda solo X e Y. Como ustedes tienen el desarrollo completo, lo único que van a tener que hacer es identificar si hay algún término con coeficiente igual a 1, ¿sí? Y después, si hay algún término que contenga la quinta
potencia de x. Ese es el que tiene. X elevado a la quinta. Tienen que encontrar si hay algún término. Puede ser que tengan a x elevado a varias potencias, pero no quede elevado a la quinta. ¿Sí? ¿Vamos bien? Gracias, Nahuel. ¿Alguna otra duda, chicos? Ahí tengo algunos chats. Espérenme un ratito que mire. Ah, era de hace rato la pregunta. La respuesta en realidad. ¿Vamos bien? Terminamos acá la clase de tips. ¿Necesitan ayuda con alguna otra cosita? Perfecto, gente. Entonces, a partir de ahora dejaríamos la parte de la clase de consultas.